Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor, rescátanos. Salmos 44, 1 al 26. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmos 94, 18 y 19. Amén. Amén, amén. Bien, estamos en nuestro tema de estudio de esta tarde, como hemos desarrollado ya con anticipación por algunas semanas. El tema de estudio es la escuela de la oración y lo hemos hecho a partir de una reflexión en el Salmo 44, porque tiene características especiales que nos permiten acercarnos a la realidad de la oración desde diferentes ángulos de nuestra propia experiencia. Y hoy vamos a ver uno de estos aspectos: ¿cuándo y dónde oramos? Quizá este es uno de los aspectos en los que encontraremos en la Biblia mayor referencia, precisamente respecto de cuándo y dónde orar. Esto nos habla de la ubicación, es decir, el espacio, y de la circunstancia, del momento. Ambas son completamente indistintas en sentido general, pero sin lugar a dudas poseen una gran importancia, y hoy estaremos atendiendo a esta cuestión. ¿Por qué poseerían tanta importancia circunstancia y momento en que oramos? Esto es por el simple hecho de que no es lo mismo orar contando con todas las comodidades y el confort que nos facilita estar en un sitio dispuesto especialmente para el recogimiento y la quietud interior, a orar en medio de la angustia, en el bullicio de la calle, en la agitación y en la violencia de una batalla, ante la fiereza de nuestros acosadores y adversarios. La dura batalla espiritual que vivió y que libró el profeta Elías es un buen ejemplo de lo que significa orar en circunstancias extremas. ¿Es posible hacerlo acaso? La narración de la historia del profeta Elías está en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37, y estoy leyendo la porción. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Era realmente un momento crítico. Era un momento de expectación. Alrededor de Elías había furia encendida en su contra. Se trataba de un reto y Elías se estaba jugando la vida en esta experiencia. Estaba desafiando al pueblo respecto de su idolatría, de la idolatría que la monarquía en ese tiempo estaba consintiendo y promoviendo.
la monarquía que había perseguido a Elías. Ahora estaba clamando por respuesta de Dios en medio de una multitud. Estaba clamando a Dios por respuesta en medio de un entorno sumamente violento. La realidad es de tal característica que en ocasiones, amados hermanos, no habrá oportunidad para contar con la mínima comodidad para orar. Esto se debe a que las circunstancias son tan extremas que no existe material y objetivamente la posibilidad de apartarnos para orar. Esta misma experiencia es la que nos revela el salmista en más de una ocasión. El salmista expone esa realidad desde el fondo de su alma. El salmista, clamando a Dios, dice: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. Leí esta porción del Salmo 77, los versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Precisamente uno de los hombres de Dios que más influenciaron a una generación, John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, una obra literaria ilustrada que fue la manera en que tantos y tantos lograron comprender mejor la vida cristiana, dijo esta frase: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Es real. Habla de una gran verdad. Es posible que muchos de nosotros estamos habituados a orar siempre que se reúnan las condiciones mínimas de confort y de quietud, y si no lo tenemos, preferimos no hacerlo, lo dejamos pendiente porque no nos sentimos cómodos orando en cualquier circunstancia. Me refiero al momento apartado para la oración. Quizá un buen sillón, un buen ambiente agradable, con una vista inspiradora tal vez, música instrumental especial para la oración y para la meditación en la palabra. Ese es el ideal de todos, que finalmente terminamos convirtiendo en una condicionante para poder orar. Porque sin eso no es posible que nos logremos enfocar en tiempo gratificante de oración. Si no se reúnen estas condiciones, no nos sentimos a gusto orando. Pero consideremos la experiencia del profeta Jeremías. Algo parecido, semejante a lo que hemos descrito hace un momento hablando de Elías. Mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Quienes recuerdan la versión 60, lo que tienen en mente es: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero a mí me encanta la versión de la Nueva Traducción Viviente.
Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Jeremías no estaba orando en un lugar privilegiado con música de fondo, ni lo estaba haciendo tampoco con una taza de café o teniendo un hermoso paisaje enfrente, ni siquiera las macetas del corredor de su casa. Jeremías estaba orando mientras había sido esposado, detenido, cautivo en el patio de la guardia. Allí fue donde Dios le manifestó lo que estaba por hacer. Amadas hermanas y hermanos, ¿no sucederá acaso que hemos hecho de la oración parte de un paquete de condiciones de nuestro propio bienestar? Un conjunto de características que nos proporcionan sensación de satisfacción interior. Pero la oración no es eficaz por el hecho de que esas condiciones se cumplan. No es eso lo que hace que la oración funcione. Esto es debido a que podemos orar aún sin que esas condiciones estén dadas. Si eres un creyente en Jesucristo que ha madurado en el caminar con Dios y en el depender de Dios, en las circunstancias más extremas de la vida, sabes de qué estoy hablando. Porque no siempre se tienen las condiciones ideales para apartarnos a orar en sitios que pudieran ser idóneos para hacerlo. Quizá orar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar sea más común de lo que nos imaginamos. No oramos porque todo lo que necesitamos está dispuesto. La ventana y el paisaje, la luz, el sillón, la música de fondo, la taza de café, tal y como nos gustaría. Porque orar sigue siendo eficaz y funciona conforme a lo que está escrito en la palabra, aún sin que contemos con todo eso. Lo que hace entonces eficaz a la oración no son las condiciones que nosotros hemos puesto alrededor como accesorios para hacer confortable nuestra experiencia de orar. No, lo que hace eficaz a la oración sigue siendo el Dios a quien oramos, el Dios a quien nos dirigimos cuando invocamos el nombre del Todopoderoso Soberano, magnífico, fiel, el Dios omnisciente que conoce lo íntimo de nuestro corazón y que está allí cuando le buscamos. Esto fue lo que Moisés insistió en comunicar de todas las maneras posibles al pueblo de Dios. Moisés les dijo, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera en que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. ¿Qué nación tiene eso? ¿Qué pueblo tiene eso? Leí para ustedes Deuteronomio 4, versículo 7. En el Salmo 50:15 dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Es Dios hablándonos para que podamos ir en oración confiados. El salmista dice en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra extenuada y sedienta. La relación entre lugar y circunstancia no es finalmente
lo que determina cuándo orar. En realidad lo es nuestra certidumbre interior de tal dependencia de Dios en cualquier circunstancia y lugar. Dicho de otra manera, no importa el lugar y no importan las circunstancias. Lo que importa es que cada uno de nosotros como hijo de Dios no pierda de vista que en donde quiera que esté y en cualesquiera que sean las circunstancias, allí puede buscar al Dios vivo y verdadero que ha prometido escuchar nuestro ruego. No dependemos de Dios cuando hay problemas, o cuando tenemos que tomar decisiones, o cuando reconocemos que estamos mal y necesitamos buscar su perdón. Claro que dependemos de Dios en todo ello, pero no exclusivamente entonces, sino que todo eso indica situaciones críticas, decisiones, procesos críticos, caminos o trechos sinuosos, experiencias complicadas, relaciones rotas, pérdidas, fracaso, pecado. Todo eso significa situaciones críticas que nos apremian a buscar al Señor. Pero nuestra dependencia de Dios no está determinada por las crisis. No es ese el tipo de trato que Dios busca tener con nosotros. De lo contrario, viviríamos de hoyo en hoyo. Y esa es la manera más mediocre y lastimosa de experimentar nuestra vida de oración. Vivir de un hoyo saliendo para entrar en el siguiente hoyo. Pero orar y hacerlo en los lugares que consideraríamos más impropios y en las circunstancias más críticas, es también la manera en que somos constantemente guiados a la certidumbre de un trato perseverante, fiel, del Dios vivo y verdadero, que permanece cercano a nosotros, en el secreto de la comunión, aunque el mundo no se dé cuenta de ello. Nadie notará que estamos invocando a Dios desde lo profundo de nuestra alma, porque algo está sucediendo que nos hace sentir agobiados. ¿Qué es entonces la oración cuando estamos en medio de la tempestad? ¿No es acaso la certidumbre del contacto con Dios? ¿Nuestro vínculo de intimidad con Dios? ¿La seguridad de que nuestra relación con Dios no termina cuando las circunstancias se hacen críticas? Una comunión con el Dios cercano y compasivo que me escucha y que me responde. De eso es de lo que se trata. El salmista dice en el Salmo 130, desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor. Presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Es el Salmo 130, los versículos 1 al 6. Cuando oramos damos fe
de nuestra completa dependencia de Dios. Por eso la oración es una necesidad para todo hijo de Dios. Es la concreción de mi trato con Dios, la oportunidad de poderle expresar a Él el gozo y el privilegio que hallo en la intimidad de su presencia. La oración significa para nosotros saber que podemos ir a Él en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y allí ser escuchados, sin necesidad de preámbulos ni de protocolos. La constante en la expresión general de los salmos es este clamor por la certidumbre del socorro que viene de Dios. Y aún por encima de una respuesta en sí, más que eso, es un clamor por el consuelo y la esperanza que reside en Dios. Nuestra total y completa dependencia yace en la comunión misma con Dios, más que en la respuesta que anhelamos recibir. Hay una experiencia que quien quiera que haya sido padre alguna vez, que tuvo que recoger a un niño lastimado que cayó mientras jugaba y que tiene una rodilla rota o la frente con un chipote, puede identificar fácilmente. El niño va a recibir inmediatamente un consuelo, un alivio que viene del hecho mismo de sentirse acogido, abrazado, respaldado, levantado por su padre o por su madre. Aunque el chipote sigue doliendo, aunque la rodilla sigue sangrando. Nosotros debemos descubrir el privilegio y la bendición que hay en orar en circunstancias extremas, en los lugares aún más inapropiados, porque lo que llena nuestra vida de gozo y nos hace sentir bendecidos y privilegiados es Dios mismo, su persona, aún por encima de la respuesta que pudiéramos recibir. Y no es que no haya gozo en la respuesta, es que el gozo de su comunión está por encima del gozo de la respuesta. La constante entonces en los salmistas es esta expresión de gozo en la comunión con Dios, la completa dependencia que yace en Él. Así que el salmista no va habitualmente a su sitio de confort, en donde hay tranquilidad, en el que todo reúne las características necesarias para el recogimiento y la quietud. En realidad va al verdadero refugio secreto, que es la presencia del Padre, la oración, sin importar el lugar. Y aún en las circunstancias más adversas, se trata de refugiarse en la intimidad con Dios y ahí expresar lo que el corazón atribulado está viviendo y necesita derramar delante de Él. Amados hermanos, al observar la oración de nuestro Señor Jesucristo, esa oración que quedó registrada en breves palabras en su comunión con el Padre en el huerto de Getsemaní. En realidad lo que leemos en los evangelios es apenas un párrafo abreviado. Pero lo que podemos entender detrás de esta historia, detrás de lo que sucedió en ese tiempo de oración, es que fueron horas extensas, agobiantes, agónicas, de rendición, de lucha interior,
en la presencia del Padre. Esta es la oración de Jesús, que podemos llamar la oración crucial. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Leí Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44, en la Nueva Versión Internacional. Esa oración es el más elocuente ejemplo de la oración extrema. Quienes hemos estado en medio de una crisis angustiante en algún trecho de nuestra vida, sabemos lo que es esto. Sabemos cuando estamos viendo que ya no hay camino hacia adelante de nosotros y ha llegado el momento de tomar decisiones drásticas, radicales. Y es tiempo de encomendarnos a Dios. También debiéramos saber que la razón para orar, sin importar la circunstancia o el lugar, es porque Dios ha demostrado que siempre ha estado ahí para escucharnos. Hay una verdad confrontadora acerca de esta, la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, de su sufrimiento y de su sacrificio en la cruz. Quisiera abordar esto como una manera de entender la oración hecha en medio de la adversidad y del duelo. Hay quien afirma que nuestro Señor Jesucristo vivió esto para que nosotros no tuviéramos que vivirlo. En el fondo, parece tener mucho sentido y razón. Sin embargo, más en el fondo está una idea dominante que no es bíblica. Es la idea dominante de que si somos hijos de Dios, no tenemos por qué pasar adversidades, sufrimientos y dolores o pérdidas graves, daño significativo, fracaso, caída, derrota. En realidad, muchos creyentes prefieren esta forma de doctrina. Optan por ella porque suena más gratificante y aparentemente más esperanzadora a nuestros oídos. Claro que es más agradable oír eso, pero eso no es cierto leyendo la Biblia. Leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que lo que está escrito allí describe que los hombres con los que Dios trató, las mujeres con las que Dios trató, no la pasaron de vacaciones. No tenían un sillón reposet y no tenían una bocina al lado o un aparato reproductor de música para estar oyendo música ambiental mientras oraban, y no había al lado de ellas una taza de café y un paisaje hermoso. Muchos de ellos dejaron una historia de oraciones plasmadas en escritos sagrados que hoy leemos en la Biblia a través de la historia de cómo Dios trató con ellos. Y eran verdaderas circunstancias agónicas y desesperadas. No eran tiempos de vacaciones en complejos turísticos de primer mundo. Así que aunque muchos creyentes prefieren esta forma de doctrina que suena aparentemente más gratificante y aparentemente más esperanzadora a nuestros oídos, debemos estar conscientes que no es bíblica. Al contrario, es contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña con puntual claridad. ¿Por qué decimos esto, hermanas? Lo decimos porque esa afirmación carece de sustento.
porque la realidad bíblica enseñada nos revela que nuestro Señor Jesucristo vivió precisamente esto para constituir un testimonio que los apóstoles vieran. Él no eludió atravesar la agonía porque quería que ellos fuesen testigos de lo que él estaba viviendo y quedara como un precedente para que aún hoy nosotros supiéramos qué hacer cuando enfrentemos estos procesos que son ineludibles y que además son profundamente formativos. Es probable que podamos tomar cursos de teología y de doctrina y no madurar tanto como lo que maduramos cuando atravesamos por una adversidad. Porque esto es lo que nos lleva al trato íntimo con Dios y no al terreno de los conceptos, que no son despreciables en ninguna manera, pero que no cobran sentido hasta que no vivimos los trechos en los cuales nuestra dependencia total de la gracia, de la misericordia, de la providencia, de la soberanía fiel de Dios, acerca de la cual aprendimos en los estudios de doctrina, pero que ahora estaríamos viviendo tomados de su mano. La manera de confirmar esta comprensión de la experiencia vivida por nuestro Señor Jesucristo en la oración crucial del huerto de Getsemaní, la noche de su agonía, de su captura cuando fue apresado, es escuchando lo que dijo a los apóstoles. Antes de esa noche Jesús habló con ellos. Les dijo: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Hermanas, es Jesús hablando. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Esto es Lucas capítulo 21. Es el sermón escatológico de Jesús. Estamos escuchando la advertencia que el Señor les hizo. Lucas 21, 34 al 36. Pero más tarde, en el momento mismo de la agonía, la palabra nos dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. También está plasmado puntualmente décadas después en la enseñanza del apóstol Pedro. Pedro y los demás apóstoles enseñaron acerca de la oración, y esto era acorde a lo que aprendieron de Jesús. Leo en la epístola primera de Pedro: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean sobrios, sean serios y disciplinados en sus oraciones.
De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Primera de Pedro 4, versículos 1, 7 y 19. Al final, amadas hermanas, es muy necesario también precisar que hay ciertos vicios que son comunes en la oración. Y uno de ellos es la idea equivocada de que a Dios solo hay que ir cuando estás realmente desesperado y en necesidad extrema. Porque mientras tanto, no vale la pena distraerlo. Es un concepto basado en la percepción de autosuficiencia que existe en el humanismo pseudocristiano. Muchos afirman que ir en oración suplicante a Dios solo demuestra que no se tiene fe. Y por eso no suceden los milagros, porque Jesús prometió que haríamos mayores cosas que las que Él hizo y que lo que pidiéramos en su nombre se haría. Parece increíble, pero he escuchado incluso a creyentes que alguna vez consideré maduros, incluso pastores y líderes, enseñando y expresándose de esta manera. Hay dos serios errores en esta percepción y quiero ser puntual al mencionarlos. El primer error consiste en que no existen antecedentes bíblicos que sustenten este tipo de enseñanzas, de convicciones o de prácticas en la Iglesia apostólica. Los apóstoles no ejercitaron su fe de esa manera. Ellos ejercitaron su fe aún en medio de los ataques y de la persecución. No permanecieron de vacaciones, ellos estaban llevando el evangelio con un alto costo que tuvieron que pagar con sus propias vidas. Así que esta idea confortable no tiene nada que ver con la historia que está narrada en la palabra. Y en segundo lugar, ninguna de las promesas de la Biblia, y digo esto particularmente acerca de quienes piensan que cuando no hay una respuesta grata o satisfactoria es por falta de fe, o ninguna de las promesas de la Biblia, incluidas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, respecto de que toda oración sería respondida, ninguna de las promesas convierten a Dios en nuestro deudor, sujeto a la soberanía o a la superioridad de nuestra exigencia, basada en la fe. Como yo creo de esta forma, y está escrito que si tengo fe, sucederá aún lo imposible, entonces yo soy acreedor de Dios. Dios es deudor mío y tiene que hacer lo que yo le pida. Así que aquí hay una gran conclusión que es importante dejar en claro. Ningún acto de fe y ninguna oración fervorosa están por encima de la voluntad soberana de Dios. En su soberanía, Dios hará aquello que esté conforme a su propósito y en lo cual su trato con nosotros revele la cercanía de su providencia, de su protección, de su dirección y la fidelidad de su trato para con sus hijos. Amadas hermanas, la oración es la concreción de nuestro trato con Dios.
es la oportunidad de poder expresar a Dios el gozo y el privilegio que hay cuando venimos a Él y oramos. La oración significa para cada hijo de Dios saber que podemos ir a su presencia en cualquier tiempo, lugar y circunstancia y ser escuchados sin necesidad de preámbulos ni protocolos, sin filas, sin registros previos online, sin citas, sin turnos, sin salas de espera y sin formulismos. Cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos fe de nuestra completa dependencia de Dios. Por eso es que la oración es una necesidad para cada hijo de Dios.